Hola, voy a intentar explicar algunos métodos de utilización del programa ChessBase de ajedrez. Comencemos. Cuando abrimos por primera vez el programa, lo que vemos es una pantalla similar a esta. Bueno, realmente lo que vemos es con los menús extendidos, con esta parte de el menú inferior que en el ChessBase le llaman en español cinta. Al momento de tocar en la cinta con el botón derecho podemos minimizarla y de tal manera que las pestañas del menú, cuando son tocadas, nos despliegan esa cinta, pero al momento de retirarnos del menú y dar clic en otra parte se ocultan. Es un poco más cómodo. Otros tres paneles que siempre están a la vista cuando se abre ChessBase es el de la izquierda, que tenemos en esta área de aquí que dice carpetas. Podemos revisar los archivos que tenemos en nuestro disco duro. Es un poco contraintuitivo en el programa porque cuando estamos revisando cualquiera de estas pantallas nos cambia lo que vemos en el panel superior derecho. Así que yo les sugiero que apaguen este panel aquí en donde dice cerrar, en la tachita que está en la parte superior derecha, y solo nos vamos a manejar en términos de archivos con el menú superior izquierdo que dice precisamente archivo. Ahí es a donde vamos a buscar en nuestro disco duro. Lo que nos queda en pantalla aquí son dos paneles. El superior es en donde se guardan los iconos o símbolos de las bases de datos que estamos revisando en el programa. Una base de datos de ajedrez es un archivo con extensión por lo regular CDH o PGN, en donde se puede guardar una cantidad enorme de partidas en el mismo archivo. Dado que son muchísimas las que se pueden guardar, ChessBase nos ayuda a encontrarlas rápidamente por color de piezas, por número de partida, por jugador, por tipo de torneo, la fecha en que se jugó, etc. Entonces nosotros guardamos estas bases de datos en algún archivo o carpeta en nuestro disco duro, y al momento de abrirlas en el ChessBase aparecen en esta ventana superior. Voy a hacer lo conducente en algún archivo que yo tenga guardado. Antes de eso voy a explicarles aquí que podemos visualizar estas bases de datos en la manera de listado, como aquí están. En la parte inferior del panel, de la parte de arriba, tenemos un menú de tamaños. Entonces, si haces clic en detalles, pues puedes ver el listado, pero si haces clic en apilar, te acomoda esos iconos de una manera más visual, y puedes cambiar el tamaño de estos iconos haciendo clic en estas otras pestañas: iconos pequeños, iconos medianos, iconos grandes, se tarda un poco en visualizarlos, e iconos enormes. Voy a esperar a que se pongan ahí. Realmente, si conocemos el símbolo del icono que estamos revisando, no necesitamos leer abajo, pero realmente el nombre del archivo no cambia, nada más el símbolo. Voy a abrir un archivo de una base de datos para que vean cómo la despliega. Nos vamos a abrir y en base de datos. Mis archivos de bases de datos yo los tengo guardados en el escritorio, en una carpeta que se llama mío, en una carpeta que se llama ajedrez, y en bases. Por ejemplo, resulta que en esta máquina no tengo nada ahí, pero tengo una del segundo torneo.
Entonces al momento de darle doble clic me abre una ventana encima de la pantalla principal de Chessbase. Por lo regular la abre a tamaño completo. Yo, como las he modificado, cada vez que hablo una nueva base de datos me la pone en un tamaño mediano, pero lo sorpresivo para los que todavía no manejan muy bien el programa es que al momento de dar clic en abrir una base me abre una ventana diferente a la que yo estaba viendo de inicio. Eso es algo confuso. Resulta que la pantalla principal de Chessbase sigue estando ahí, solo que abajo de la que abrió. Entonces, si yo le doy doble clic allá a la banda superior de la ventana, yo puedo ver el programa abajo y la base de datos que acabo de abrir. Si yo apago esta ventana, me voy a dar cuenta de que ahora hay un icono nuevo en el panel en donde se muestran los iconos que yo he revisado, de tal manera que la próxima vez que yo quiera abrir esa base de datos en particular, no la tengo que buscar ya en mi listado de archivos en mi disco duro, sino aquí ya me puso un icono para encontrarlo fácilmente. Por lo regular le pone este icono que tiene un símbolo genérico, pero yo al momento de tocar con el botón derecho en el menú que dice propiedades, puedo cambiarle según el estilo o el tipo de cosas que tenga yo adentro de esa base de datos. Como yo sé que este es un torneo, le voy a poner torneo moderno, por ejemplo, torneo reciente. Y le doy yo clic, de tal manera que ya tengo un icono nuevo ahí y puedo fácilmente encontrarla la próxima vez que yo abra mi Chessbase. Cuando yo doy clic en alguna de estas bases de datos que tengo ya aquí como iconos, me muestra lo que tiene, el listado de partidas que tiene esa base de datos. En esta, por ejemplo, nada más aparecen 3, pero ya les mencioné que pueden ser miles. Por ejemplo, voy a cerrar esta, y en esta de mega base de datos, si yo le doy solamente un clic, en el panel que tenemos abajo me va a hacer un listado de todo lo que aparece en ese sitio, en esa base, perdón. Y si yo le doy doble clic, me abre una ventana encima de todo el programa. Como ven, como les dije hace rato, está arriba de la pantalla principal, y de hecho tiene esta nueva ventana un menú totalmente diferente al del programa original, quiero decir al del programa base. Por ejemplo, voy a abrir aquí la cinta de menús. Estas pestañas son totalmente diferentes a la base de datos que acabo de abrir. Podemos hacer otro tipo de cosas con ellas. Si yo me pongo en la pestaña donde dice partidas, me muestra el listado de todas las que podamos encontrar y su número. Ya les digo que son cerca de 6 millones. Si yo le doy clic en alguna de ellas, doble clic, me abre una tercera ventana, pero ahora con un tablero y la partida. De tal manera que tenemos 3 ventanas: una partida que estoy analizando, una base de datos en la parte de atrás abierta con todas las partidas que colecciona, y la parte del fondo tengo mi programa básico de Chessbase. Si estoy en el tablero principal, yo puedo revisar la partida dando clic en cualquiera de las jugadas, o poniendo el ratón y haciendo clic sobre el tablero, utilizar las flechas para, a ver,
Aquí lo que pasó es que hice una nueva variante que voy a borrar. De tal manera que si yo me pongo en el tablero y le doy con las flechitas o con la ruedita del mouse, yo puedo avanzar o retroceder jugadas rápidamente. Muy bien. ¿Dónde está? Entonces, vamos a suponer que yo aquí, dándome cuenta de la partida, me interesa ver qué pasaría con alguna de estas jugadas, por ejemplo. Yo en la partida aquí las negras contestan caballo a E4, pero yo quiero ver qué pasaría si contestan en vez de caballo E4 este peón. Si yo lo muevo, me abre una nueva variante en la anotación del lado derecho. Eso es bueno, eso es lógico para la gente que ya lo ha manejado, pero no es tan intuitivo para la gente que no conoce este programa. Yo puedo hacer jugadas que crea convenientes y me puedo regresar y hacer otra y me vuelve a abrir una segunda variante encima. Aquí me pregunta que si quiero hacer una nueva variante o quiero cambiar la jugada anterior. Le digo que quiero una nueva y entonces vemos que me abre un paréntesis con una tercera variante y así puedo seguir desarrollando variantes. De esta manera podemos analizar partidas. Es interesante que del lado derecho, en donde está la anotación, tenemos varias pestañas. Una muy interesante es esta que se llama referencia. Cuando yo la oprimo, me pone una serie de datos que hacen referencia a la partida, pero desde el punto de vista de lo que se ha jugado en otras ocasiones y en otras partidas en esa variante o en esa apertura. Como la base de datos que utiliza como referencia está definida como la megabase de datos, pues es muy grande, a veces a mi máquina le cuesta un poco de trabajo. Ya despliega aquí los paneles que nos van a dar información si hacemos movimientos, y le voy a dar con las flechas de avance para que vayamos revisando la partida. Aquí, al momento de hacer un movimiento sobre la anotación, voy en la jugada caballo F6, me regreso a referencia. En la parte de arriba me pone que encuentra en nuestra base de datos de 6 millones de partidas un número importante de partidas que han sido jugadas con esa misma variante, y me da cuáles son las que más se han jugado. En la tercera columna me pone una especie de puntuación acerca de qué porcentaje de triunfos ha tenido esa variante. Por eso la pone hasta arriba. Esa es la que más se utiliza porque tiene mejores resultados. Y dentro de la base de datos me dice cuál fue la última partida de mi base de datos que fue jugada esa apertura en específico. Aquí me dice que fue jugada en 1996 por última vez, y que los mejores jugadores que han utilizado esa jugada en específico, que es C2 a C4 en el movimiento número 2, si yo le doy clic se juega, ha sido por ejemplo Kasparov, Ivanchuk, Karpov, etcétera, ¿no? Y aquí me pone en la parte del medio, si yo le doy clic, me da una serie de datos con respecto a la variante principal que yo puedo revisar, y si me interesa le doy clic
y la juega. Si yo reviso la anotación, vamos a ver que fue la que se jugó en la partida. Si yo hubiera dado clic en la referencia a una que no se jugó en la partida, por ejemplo, yo aquí sé que va a venir G3 del blanco, vamos a hacer, por ejemplo, esta de aquí, H3 en vez de G3, y me voy a la referencia y me pone que esa jugada, pues realmente nada más de todos los millones de partidas que se han encontrado en esa base de datos, solamente 4 contestaron al alfil G8 y ni siquiera me menciona cuáles son los mejores jugadores y tiene una base bastante corta. Y de esas 4 partidas que se jugaron, pues a las blancas no les fue tan mal, y ganaron el 75% de esas partidas. Entonces me voy otra vez a la anotación y puedo avanzar en la partida para seguir analizando. La ventaja de los programas de ajedrez, como sabemos, es que tienen un módulo de análisis bastante poderoso. Chessbase viene con un módulo de análisis de regalo que es el Fritz 11, uno que ellos ya no comercializan tanto y por eso lo cargan así como, no tanto para jugar contra él, porque este programa no responde automáticamente a mis jugadas, simplemente analiza las posiciones, pero el motor de análisis es bastante bueno, es el Fritz 11. Últimamente han salido otro tipo de módulos, algunos gratuitos, algunos que se pueden comprar. Si yo compro o consigo de alguna manera algún nuevo módulo de análisis, por ejemplo el Stockfish o el Cómodo, que son famosos, o el Ripka, que fue famoso en su tiempo, o el Houdini, los puedo cargar al programa de Chessbase y utilizarlos como motores de análisis. ¿Cómo funciona esto? Pues en cualquier posición que yo decida que quiero ver lo que opina la máquina, me voy aquí al cintillo de menú en donde dice apuntador por defecto. Ya sabemos que es el Fritz el que me va a poner, y al momento de darle clic en el panel derecho me va a abrir una nueva ventana y me carga el módulo que está analizando ahora la partida. Aquí vemos el nombre, Fritz 11, y me da oportunidad de ver lo que está analizando, la profundidad, etcétera, ¿no? Y está utilizando un CPU. En mi máquina puedo usar 2 procesadores, así que pero no me da oportunidad. A ver, entonces yo puedo analizar al mismo tiempo con más motores. No es muy recomendable porque si tiene un procesador lento en la máquina, pues se tarda más en sus análisis, ¿verdad? Pero con uno es más que suficiente para las necesidades que tenemos nosotros, los jugadores de café, que apenas le arañamos a la segunda y primera fuerza. Entonces, vamos a suponer que yo quiera utilizar un módulo diferente. Se lo tengo que cargar a la Chessbase. Entonces, me voy aquí en donde dice crear módulo USI, que es un emulador que utiliza Chessbase para utilizar esos engines, esos módulos, esos motores de análisis. Y aquí me va a preguntar en dónde encuentro ese módulo que se supone que yo ya conseguí. Yo supongamos que compré uno y lo guardé en la máquina, en la carpeta donde tengo otra vez el ajedrez, y yo lo tengo guardado en engines diversos, y entre ellos quiero cargarle el Houdini 4. Abro Houdini 4 y vienen separados estos módulos por el tipo de procesador que tiene la máquina. Mi PC es bastante lenta y tiene solamente 32 bits, las más modernas usan 64 bits, pero en este caso yo voy a ocupar la de 32 bits y le digo abrir. Le voy a poner los parámetros normales, o sea que no voy a mover nada.
le pudiera yo cambiar el nombre, pero lo voy a dejar como Houdini 4 Pro y le digo OK. Ya está cargado en Chessbase. Voy a cerrar el módulo aquí donde dice quitar apuntador y voy a cargar el que acabo de poner. Pongo apuntador, añadir apuntador, no el por defecto, sino uno que me deje escoger. Acabamos de ponerle el Houdini 4 y yo ya le había cargado el Cómodo 8 y el Stockfish 6. Entonces, si yo escojo Houdini 4, le digo OK, el módulo que va a utilizar ahora para analizar en la partida es, como lo ven aquí, Houdini 4 Pro. Y empieza a hacer su análisis inmediatamente. Él sí puede manejar dos CPUs, el Fritz 11 aparentemente no. Entonces saca más provecho de mi máquina, o sea, utiliza los dos procesadores y está inmediatamente obteniendo una velocidad de análisis mayor. Es interesante aquí que yo le puedo poner que analice varias líneas al mismo tiempo para ver no nada más la mejor que él encontró, sino otras. Yo le puedo poner 3, 4 líneas, entonces no nada más estoy utilizando una que él me recomiende como la mejor, sino tengo otras opciones y veo aquí si son suficientemente buenas como para yo aplicarlas. Muchas veces es interesante no irme sobre la primera que me da, que es pues algo demasiado complicado o demasiado profunda o demasiado visto, y entonces a lo mejor hay alguna que se considera de segunda opción, una variante que yo puedo utilizar en torneos pues de mi nivel, en donde no voy a hacer la que todos conocen, sino una que yo descubro aquí por el programa, etcétera, ¿no? Entonces es interesante. Otra cosa que podemos hacer con el Chessbase es comentar la partida con texto. Entonces, en cualquier momento de la partida, en donde me encuentre yo y haciendo clic sobre la jugada, que yo decida hacer un comentario, le puedo poner a la anotación un símbolo y escogerlo desde aquí abajo, que son los símbolos internacionales. Si yo me posiciono sobre alguno de ellos, me dice qué quiere decir ese símbolo. Por ejemplo, el de doble admiración significa jugada muy fuerte, el de doble interrogación es error grave o blunder. Aquí es las blancas tienen ventaja decisiva. Esta es una posición poco clara. Aquí es que hay compensación. Aquí el blanco está un poco inferior, o sea, las negras están ligeramente mejor, etcétera, ¿no? Yo pudiera poner aquí en G6 que es interesante la partida, entonces la jugada, entonces le pongo jugada interesante para recordarme yo que esta jugada se me hizo interesante. Y aparte le voy a poner un comentario. Si yo oprimo aquí el botoncito rojo, me da oportunidad de poner un texto. Me abre una ventanita aquí y yo le pongo el texto que yo quiera. Por ejemplo, revisar la partida de Caspar contra Juan la semana pasada. Puedo hacer cualquier tipo de comentarios aquí y le doy enter y aparece yo ahí, ¿verdad? Yo pudiera grabar esta partida en una nueva base de datos. Entonces le pongo en archivo, guardar como. Si le pongo guardar, me puedo guardar en la misma base de datos que estoy utilizando, esta mega base de datos. Si le doy guardar, me hacen una nueva. Si le pongo reemplazar, en la partida que yo estoy revisando ahorita, que es la de Tal contra Doherty, me pondría las anotaciones que acabo de hacer, o sea, los cambios a la anotación, y las grabaría. De tal manera que cuando yo regrese a esa base de datos, cuando yo revise esta partida, van a venir mis comentarios. Yo aquí voy a hacer otra cosa, voy a guardar una nueva base de datos y le voy a poner guardar como. Y me dice, ¿cómo quieres que se llame tu nueva base de datos? ¿Y dónde va a estar guardada? Entonces le voy a decir que en el escritorio, porque la voy a compartir con mis cuates. Y le voy a poner el nombre, por ejemplo, variantes
sobre la Nachtdorf, que ni es una Nachtdorf, pero bueno, no importa, es nada más para mostrar el asunto. Y voy a escoger el tipo de base de datos, es muy importante esto, porque quizás no todos mis amigos tengan Chessbase, y si yo la grabo como base de datos Chessbase, no todos la pueden abrir, pero si yo la grabo como un PGN, cualquier programa puede abrir un PGN. Entonces le pongo que la extensión va a ser PGN y le doy nuevo, de tal manera que ya me graba una nueva base de datos, y dentro de esa nueva base de datos esta partida en específico. Entonces me pregunta, ¿estos son los datos para tu nueva partida? Como estoy partiendo de una que ya tenía los datos, le digo que sí, pero yo puedo aquí cambiarle y le puedo poner otro tipo de nombres, o agregarle el año que se jugó, o cualquier tipo de cosas. De hecho, puedo decirle que los comentarios son míos, entonces me voy a la pestaña donde dice comentaristas y le pongo yo aquí JSB y le digo OK, de tal manera que si yo cierro esta partida y también cierro la ventana de la base de datos, de la mega base de datos, que es en donde estábamos trabajando, y reviso mi panel en donde vienen los iconos, ahora existe una nueva que acabo de grabar, que solamente tiene una partida. Si doy clic sobre esta, solamente aparece la partida que acabamos de grabar. Entonces esta partida yo la puedo revisar de la misma manera, dándole clic directo aquí al panel inferior, o abriendo mi base de datos, que en este caso no tiene mucho sentido porque nada más tiene una y no voy a hacer búsquedas complicadas, y dándole clic a la partida, y aparecerán todos los detalles que yo haya agregado a esa partida. Voy a cerrarla y voy a cerrar esta base otra vez para mostrarles cómo encontrar partidas en una base de datos que tenga muchísimas. Por ejemplo, me voy a la mega base de datos y lo voy a abrir. Como ya les dije, me abre un nuevo menú aquí, diferente al que tenemos en el programa base. Las bases de datos que ven de Chessbase por lo regular tienen una portada. Entonces si me voy a la pestaña donde dice texto, si es una base de datos comprada o adquirida, por lo regular aquí le ponen una explicación o una serie de ligas para revisarla capítulo por capítulo, etcétera, ¿no? La segunda pestaña la podemos ver nada más las partidas, y también tenemos un listado de jugadores o uno de comentaristas. Si a mí me interesa ver, me gustan los comentarios de fulano de tal, bueno, aquí veo quienes han comentado en esa base de datos. Vamos a irnos a donde dice partidas. En el menú superior tenemos una lupa que si le damos clic nos abre una ventanita en donde nosotros podemos darle ciertos parámetros para encontrar una partida fácilmente. Por lo regular, si sabemos el nombre de los jugadores cuya partida queremos encontrar, aquí es a donde lo vamos a colocar. Aquí dice blancas, pero es interesante que si yo le pongo, por ejemplo, capa blanca y le dejo marcada la opción ignorar colores, no importa que yo lo haya escrito sobre donde dice blancas, sino me va a encontrar todas las que haya jugado capa blanca. No solo eso, yo pudiera encontrar también, si yo sé que la partida de capa blanca en específico fue jugada, por ejemplo, entre el año 1926 y 1930, aquí yo le puedo poner que encuentre 1926 al año 1930. Entonces yo ahí es una búsqueda un poco más selecta de las partidas de capa blanca en esos años. 26, vamos a poner 30. Si yo supiera la apertura, aquí es donde se la puedo poner con el código ECO, ya explicaremos eso más tarde. Y lo voy a dejar todos los demás datos así, aunque son datos que me pueden servir para encontrar la partida. Y le tengo que poner una marca donde dice filtro activado, de tal manera que cuando yo le diga OK,
va a comenzar a buscar en la base de datos de 6 millones nada más aquellas que tengan que ver con los datos que yo le puse. Aquí empieza a buscar y encontró pues bastantes de Capablanca en esas fechas. Como son varias partidas las que tiene esta mega base de datos, se tarda un poquito el procesador, y al finalizar ya puedo encontrar todo lo que ha jugado Capablanca entre 1926 y 1930. Aquí, si yo quisiera copiar estas partidas que encontré de esa base de datos, las puedo copiar a una base de datos nueva, como para pasársela a mis amigos, por ejemplo, todas las jugadas de Capablanca en 1926 al 30. Y aquí podemos con estas columnas encontrarla fácilmente si sabemos qué torneo fue jugado, o contra quién jugó, o si me interesa verlas todas, pues quién ha hecho comentarios al respecto. Muchas de las partidas que vienen en la mega base de datos vienen comentadas. En este caso, por ejemplo, las que jugó Capablanca vienen comentadas, bueno, vienen con anotaciones hechas de búsquedas con motores de análisis de Chessbase. Por ejemplo, vamos a ver esta de Capablanca contra Aguilera, que fue jugada en Barcelona. Aunque decía que estaba comentada, pues no trae anotaciones. Bueno, vamos a hacer la búsqueda de las partidas que se han jugado con esta variante en específico, dándole clic aquí en referencia, como les había indicado, y en la mega base de datos, no nada más en aquellas jugadas por Capablanca, sino en todas las 6 millones de partidas que aparecen en esa base de datos. Empieza a buscar el programa y nos muestra aquí que han sido jugadas varias partidas de esta. Hay que darle un momento para que haga toda la búsqueda en la base de datos, porque son muchísimas jugadas, ¿no? Entonces, después de un rato me muestra cuáles son las mejores jugadas y cuáles son los mejores jugadores que han hecho esas en específico. Dice que, bueno, podemos jugar por ejemplo uno más y me va dando referencias. Aquí es en donde es interesante una nueva búsqueda si nosotros tenemos una cuenta pagada y tenemos activado el Chessbase con el servidor internacional. Por ejemplo, yo si estoy inscrito y está pagado este software, entonces si yo le pongo Livebook, se conecta a un servidor en donde las últimas partidas que han sido jugadas en todos los torneos están incluidas en sus bases de datos, y me da más información, o más precisa, o de mayor exactitud en cuanto a fechas de lo que se ha jugado. Por ejemplo, aquí viene que esta posición en 2015, en agosto, se jugó, obteniendo resultados, esa posición de un 50%. Cada vez que se juega quiere decir que no le va tan mal a las negras con ella, pero tampoco a las blancas. Y la última fue jugada en agosto de 2015. Entonces es una buena manera de darnos una idea de lo que se está jugando últimamente en cuanto a variantes. Si yo me voy al libro, Fritz tiene cargado un libro, porque es el motor de búsqueda, el motor de análisis que nos regala Chessbase, bueno, que viene incluido con Chessbase. Y ese libro de aperturas es el que utiliza ese programa para jugar. Entonces aquí vienen las que normalmente haría el programa, las jugadas que haría el programa en orden de importancia, y las que no haría. Aunque son jugables por el estilo de Fritz, no las escogería nunca. Entonces si vamos avanzando en la anotación, nos dice cuáles son las que hubiera jugado
Fritz, con un porcentaje de éxito que también viene aquí. Pues creo que por el momento es todo. En otra ocasión les explicaré cómo bajar una base de datos del internet y abrirla en el Chessbase. Muchas gracias.